nos han recibido muy, muy bien. Bueno, Edgar, ¿tienes todo listo allá? Ahí está, ya, te digo. Gracias. Bueno, ahí está mi familia completa. Me gusta presentar siempre a mi familia, a mi esposa, ya la conocieron, hermosa. Y ahí están mis 3 hijos. Ahorita 2 andaban chiquitos aquí y Rubén el mayor, él sí se quedó allá en la iglesia, en nuestra congregación, porque él es parte del ministerio de los niños, así que le tocaba estar al frente de los niños y se quedó sirviendo allá se quedó, no vino. Pero gracias por todo lo que dijiste, Obed. No sé si creérmelo, pero lo que sí puedo decirles es que para mí ha sido un privilegio servir a Jesús. Amo a Jesús, pudimos adorar a Jesús juntos esta mañana, y eso es lo que me tiene aquí en el Valle Imperial. Soy mexicalense, cachanilla. Nunca me imaginé que iba a venir a los Estados Unidos a vivir. Nomás venía de compras de vez en cuando, y de vez en cuando, ¿no? Porque ni me gustaba hacer fila. Pero Dios nos llamó hacia acá como pareja, como familia, y junto con un grupo de personas iniciamos la congregación hace 9 años. Así que Obed esta semana cumplió 11 años de casados. Nosotros esta semana precisamente cumplimos 9 años como iglesia. Así que es realmente un honor y un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Es cierto, he conocido a Obed incluso desde antes que fuera pastor aquí, cuando estaba el pastor Magdiel, y él estaba ahí trabajando duro junto con nosotros, nos ayudaba en algunos eventos, y he podido desarrollar una muy buena amistad con él. Y algo que creo que puedo decir es que así como es él cuando predica, así él es abajo, ¿no? Y igual yo creo que es algo que me gusta de él, y es algo que yo puedo decir que nos identificamos, el mismo que yo soy abajo, soy aquí. Así que nos llevamos súper bien. Hemos tenido muchas pláticas muy buenas. Él es muy teólogo, yo no tanto. Él es muy inteligente, yo no tanto. Pero estamos sirviendo a Dios juntos. Así que, bueno, empezamos con el tema. El título que puse hoy para esta enseñanza es doble honor. Y ciertamente Obed ya introdujo el tema del que voy a estar tratando. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con finanzas en la iglesia específicamente. Y es algo que desde hace algunos años el Señor me ha dado ese deseo, esa pasión por hablar de estas cosas. Gracias a Dios también tengo muy buenas relaciones de amistad con pastores en diferentes lugares, y este es un tema que he tratado con muchos pastores, con muchos líderes, en un ambiente principalmente informal. Y ahorita, mientras desarrolle la charla, se van a dar cuenta de algunas de estas cosas. Pero creo que es una necesidad que tenemos, sobre todo las iglesias hispanas. Yo estoy segurísimo que Dios, parte del plan de Dios para los Estados Unidos en este tiempo es traer tantos hispanos. El efecto migratorio es algo que Dios ha hecho por las últimas décadas, no solamente para que haya trabajadores en el campo, pero para traer un avivamiento espiritual a este país. Eso es algo que yo creo, y eso es algo que hemos hablado también Obed y yo. Y creo que hay mucho por venir todavía, mucho por al menos unas 2 generaciones más. Dios va a hacer algo muy poderoso a través de los hispanos en Estados Unidos. Entonces, como pueblo hispano, hay algunas cosas que necesitamos aprender y cambiar culturalmente, que venimos arrastrando, que no son apropiadas y que las necesitamos cambiar para poder crecer mientras se desarrolla este movimiento o este avivamiento espiritual. ¿Sí me van siguiendo? Somos hispanos, estamos en Estados Unidos,
Dios va a traer a mucha más gente a los pies de Jesucristo gracias al pueblo hispano, y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, es por eso que he tenido esta carga. Ahora, déjenme platicarles una historia. En los tiempos del comunismo, hay un libro muy bueno que se llama Locos por Jesús. ¿Alguien de aquí lo ha leído? Es un libro que trae historias de mártires, de personas que han entregado su vida por Cristo. Y en uno de ellos, porque son 2 libros, pero en uno de ellos viene la historia de un grupo de soldados que llegan a una iglesia, un grupo de soldados comunistas. Y ustedes saben, el comunismo no acepta la idea de la adoración a ningún dios. El comunismo prácticamente era ateo, ¿no? Ya vemos muy poco que queda del comunismo. Pero llegan un día unos soldados a una reunión secreta de la iglesia. Y imagínense que llegan aquí los soldados y dicen: sabemos lo que están haciendo, sabemos a qué se reunieron. Ustedes se han reunido a adorar a Jesús. Les vamos a dar una sola oportunidad. Si ustedes quieren salvar su vida, pueden irse ahora, pero solamente las personas que quieren seguir a Jesús, cueste lo que cueste, se quedan aquí. Los demás, este es un momento, se pueden ir. Entonces, era un momento realmente de vida o muerte para ellos. ¿Y qué creen? No sé si el pastor se fue, pero algunos se fueron. Se fueron. Total que queda un pequeño grupo de personas, y uno de los soldados le dice a otro: cierra la puerta. El otro soldado cierra la puerta. Y ya cuando están ahí, bajan las armas y dicen: ahora sí, vamos a adorar a Jesús juntos. Queremos adorar con los verdaderos creyentes, con los verdaderos discípulos de Cristo. Hablar de dinero es algo así. No cualquier creyente le entra a este tema, pero como bien lo dijo Obed, Jesús, créanme, Jesús habló más acerca del dinero que acerca de la oración. ¿Saben por qué? Porque todos necesitamos más ayuda en eso, porque todos tratamos con dinero, porque donde está nuestro tesoro es donde está, ¿qué? Y Jesús vino interesándose en nuestro corazón. Entonces, por eso es que hablo tanto acerca de esto. Hoy voy a hablar del dinero, y es un tema que solo los verdaderos de Jesús verdaderos seguidores de Jesús se quedan a escuchar y son capaces de adorar a Dios. Ahora, voy a hacer una pregunta. Está padre porque ahorita es tiempo de elecciones. Venía para acá y miraba ¿cómo se dice? Las pancartas, los letreros de todos los candidatos, ¿no? Pero quiero hacer esta pregunta. Díganme una profesión que sea honorable. El médico, muy bien. Los médicos es una profesión súper honorable porque tratan con el ser humano, con el cuerpo, para que esté sano, para que pueda vivir. ¿Quién más? ¿Qué otra profesión es honorable? El juez, muy bien, trata de impartir la justicia. El maestro es el encargado de enseñar a las siguientes generaciones todo el conocimiento para que podamos seguir progresando como humanidad. ¿Qué otra profesión es honorable? El pastor. Okay, el pastor es el llamado de Dios para guiar a la iglesia. ¿Qué más? El mecánico. ¿Por qué? Todos los que tenemos carro necesitamos un buen mecánico, y a veces es difícil encontrar, pero necesitamos tener a alguien honorable, porque el que no sabe, yo no sé nada de mecánica, ¿no? Entonces, pues yo qué tengo que hacer, pues creerle a lo que me dice el mecánico, ¿no?
y uno paga, ¿no? Pero es una profesión honorable. Una más. El que arregla los aires, por favor. Sí, sí. El policía, muy bien, el policía también. Dios ha puesto esas autoridades para cuidar el orden, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que ganan los mejores salarios en California? Doctores, jueces, deportistas, abogados, artistas. A ver, directores de escuelas, YouTubers. Artistas y deportistas. ¿Cuánto les gustan los cantantes? El cine, por ejemplo, el cine. ¿Cuánto gana un actor, Nicolas Cage, por hacer una película? Lo que nosotros no vamos a ganar en toda nuestra vida, ¿verdad? ¿A alguien le gustan los deportes aquí? ¿Cuánto gana un deportista? El salario mínimo de un deportista profesional. Un buen jugador de los Dodgers. ¿Cuánto gana el Chicharito? Bueno, el Chicharito no está en California. Carlos Vela, Giovanni Dos Santos están en California. Estaba Kobe Bryant, pero ya hizo su gira de despedida ya. ¿Quién gana más dinero? ¿Alguien del entretenimiento? ¿El mejor en el entretenimiento o el mejor doctor? El mejor del entretenimiento. Ok. ¿Por qué será? Tiene más gente viéndolo, tiene más gente, mayor influencia, porque vende discos en iTunes. El asunto al que quiero llegar es este. Muchas veces las profesiones más honorables, no necesariamente en nuestra sociedad, son las que ganan más dinero. Nuestra cultura cada vez más va más orientada hacia el entretenimiento. O sea, si puede ganar más dinero Kobe Bryant que el juez de la Suprema Corte de la Nación, algo está mal en la cultura, algo está mal en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Si puede ganar más, si el muchacho que está aquí en la high school aspira más a ser un deportista que a ser un director de una escuela, porque va a ganar, algo está mal en nuestros principios, en cómo tenemos nuestros valores como sociedad. Y esto es cada vez más común. Ahora voy a hablar solamente de dos principios acerca del dinero. Y el contexto histórico del que voy a hablar es a Primera de Timoteo. Voy a hablar de la carta de Primera de Timoteo. Es una carta, yo creo que si nunca la han leído pensando en esto, se van a dar cuenta que habla un montón acerca del dinero y del uso de los recursos. Pero es Pablo, el apóstol que había iniciado iglesias en diferentes ciudades de Asia Menor. Una de esas iglesias es Éfeso. Si han leído la historia en el libro de los Hechos, Éfeso fue una ciudad idólatra que adoraba a Diana o Artemisa, la diosa Artemisa. No sé si han escuchado la famosa frase Diana de los Efesios. Era el ídolo principal en esa ciudad. Ahora, había un gran negocio con el culto a esta diosa.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, llega Pablo, llegan las buenas noticias, llega el evangelio de Cristo y mucha gente se convierte, y entonces todos estos cristianos entienden el asunto de la idolatría y empiezan a dejar de comprar estatuillas, y el principal negocio que había con la idolatría se empieza a caer. Entonces la gente en Éfeso, principalmente los hombres de negocio, empiezan a decir: estos cristianos no nos conviene que estén porque están hablando en contra de Diana y nos están acabando el negocio. Bueno, eso es lo que estaba pasando en esa ciudad. La iglesia se estableció en esa ciudad. Y solo quiero que pensemos esto. Son los primeros, no sé, 30 años de la iglesia. Se está formando la iglesia, se está estableciendo. Los discípulos, impulsados por el Espíritu Santo, están yendo a los diferentes lugares, están hablando de Cristo, mucha gente se convierte. Entonces están aprendiendo cómo organizarse como iglesia. ¿Okay? Pasan muchas cosas, están enseñando, están discipulando, pero por otro lado tienen que aprender cómo organizarse como iglesia. Entonces imagínense, están los efesios. Mucha gente se convierte, pero estaban acostumbrados a hacer negocio de alguna manera, estaban acostumbrados a llevar religión, sus creencias religiosas de alguna manera. Llega el evangelio, transforma esa comunidad, pero necesitan aprender cómo organizarse. Y la organización incluye aspectos de los recursos. ¿Qué van a hacer con los recursos? Fue en ese periodo donde Timoteo es enviado a Éfeso. Pablo envía a Timoteo para que se encargue de la iglesia ahí. ¿Ok? ¿De qué se iba a encargar Timoteo? Bueno, de supervisar que la gente que era señalada como líderes de la iglesia, obviamente conocieran la doctrina y conducieran eso, con honestidad, con sinceridad, con los valores cristianos que estaban siendo enseñados. Entonces se requerían personas piadosas que fueran calificadas para ser ministros efectivos. El capítulo 3 nos habla de los requisitos para los obispos y diáconos, ¿okay? Que es como los pastores, los líderes, son los requisitos. Estaba organizando la iglesia. Y en el capítulo 5 vemos a una iglesia que ayudaba a los pobres, especialmente a las viudas. ¿Ok? Pero, ya saben, ¿no? O sea, de repente pues ya había incluso algunos abusos. Y Pablo le ordena a Timoteo poner orden en el asunto de la ayuda económica a las viudas. Y ya ahí están, no voy a entrar en ese tema, pero ahí viene detallado en el capítulo 5 cómo debían atenderse, a cuáles viudas tenían que atenderse y proveerles económicamente para ellas. Pero me voy al primer principio que quiero resaltar hoy. Y este principio es que cada creyente debe trabajar y proveer para su familia. ¿A cuántos les gusta trabajar? Qué bien. Pues aunque no les guste, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos trabajar, no solamente por sacar adelante a nuestra familia, pero porque esta tierra necesita que la trabajemos. Y fíjense, pero aquí me llama la atención cómo dice cada creyente debe trabajar, lo cual creyentes o no creyentes lo entendemos, y debe proveer para su familia. Dice 1 Timoteo 5:8 dice esto: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, y yo creo que si ustedes han estado en suficiente contacto con la gente de afuera, que yo creo que sí, para nadie es un buen testimonio alguien que no trabaja.
para nadie. Hay gente que no es creyente en Jesucristo, pero que es gente bien trabajadora y que provee para los suyos. Ellos bien pudieran decirle a algunos creyentes que no trabajan, pueden decirles: yo trabajo y sostengo a mi familia. Y saben que eso es bíblico. Dios los bendice porque están haciendo eso. Quizás no conocen a Cristo como nosotros lo conocemos, pero ellos están trabajando. Entonces, pero lo que nos dice a nosotros es que tenemos que trabajar, y que si no trabajamos es como estar negando la fe. ¿Sabían eso? Si no trabajamos es como negar la fe. Somos peores que un incrédulo. Segunda de Tesalonicenses, la Biblia nos enseña que el que no trabaje, que no coma. ¿A quién le gusta este versículo? A mí me encanta que Dios sea así de directo en decirnos: no quieres trabajar, no vas a comer. Entonces, aunque te la pases orando, pidiéndole: Señor, envía el alimento, y Dios te va a enviar una nota que te dice: salte a trabajar. Ahora, yo sé que no es algo nuevo para ti que debes trabajar si quieres comer, pero el trabajo es un deber que todos los que estamos sanos debemos realizar para ganarnos la vida. ¿Okay? El creyente debe trabajar y proveer para su familia. Un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, demuestra su fe no solo siendo responsable trabajando, sino también proveyendo y supliendo las necesidades de su familia. ¿Okay? Quien no lo hace niega la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿cuántos saben cuál es el ingreso medio en Calexico? Bueno, según datos de incomebysipcode.com, el ingreso medio es este. La gente menor de 25 años es ingreso anual. ¿Ok? Los menores de 25 años tienen, y que trabajan, claro, $16,250. Entre 25 y 44, 41,900. Entre 45 y 64, 41,300. 65 y mayores, baja considerablemente el ingreso. ¿Ok? ¿Cuántos tienen aquí entre 25 y 64? Levanten su mano. Ok. Entre 25 y 64 estamos en la mejor edad para trabajar, para recibir ingresos. Tenemos fuerza para trabajar. Y si somos buenos administradores de nuestros recursos y nuestras finanzas personales, ese es otro tema, pero cuando seamos mayores de 65 vamos a poder tener algo. ¿Ok? Pero esos son los ingresos de la gente de Calexico. Hay que trabajar. Ese es el uno. Proveer. Ahora, para el segundo principio necesito hacerle algunas preguntas a alguien. ¿Quién se atreve a pasar aquí para que me deje hacerle unas preguntas? Alguien que trabaje. ¿Quieres pasar, Cristian? No. ¿Alguien que sí quiera pasar? Sí, está bien. Pase. Ella sí quiere. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Muy bien. Mucho gusto, Rosario. A ver, la primera pregunta es, ¿tiene usted familia? Sí. ¿Cuántos miembros tiene su familia? 5. Ok. Trabaja, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que usted ha estudiado? Child Development. Desarrollo del niño. Ajá. ¿Eso lo estudió recientemente, hace mucho tiempo? Hace 5 años.
¿Tiene algún otro estudio? No, Ok, eso es un nivel de... ¿en el colegio fue donde estudió eso o en qué nivel? en colegio. Ok. ¿Qué trabajos ha tenido usted, Rosario? Es el único. ¿En qué es lo que trabaja ahora? En la guardería. ¿Por cuánto tiempo ha hecho ese trabajo? Por 16 años. Muy bien, ok. ¿El trabajo que tiene usted es honorable? Sí, ¿Están de acuerdo en que el trabajo de Rosario es honorable? ¿Cuidar a los bebés es un trabajo honorable? Muchas gracias, Rosario. Ahora voy a invitar a Greg. A él sí no le voy a preguntar si quiere. Vente, Greg. Van a ser las mismas preguntas. Ven, hazte un poquito más por acá. ¿Qué has estudiado, Greg? Negocios internacionales. Negocios internacionales. Eso se oye así como bien importante, ¿verdad? ¿En dónde estudiaste? Aquí es DSU, en Calexico. Ok. ¿Eso es un nivel de licenciatura, posgrado? Licenciatura. Ok. ¿Has estudiado algo más? Business Administration. Eso fue en el colegio y acá International Business. Ok, Business Administration. Ok. ¿Algún otro estudio que tengas? No, no es todo. ¿La Biblia? Bueno, aparte. ¿Tienes? Pero no certificado, ¿verdad? Pero sí. Ok, muy bien. Ahora cuéntanos qué trabajos has tenido. Bueno, comencé en una video en Mexicali, Videovisión en aquellos tiempos. Aquí comencé en una gasolinera, AMPM, de cajero. Trabajé en el García, en Walmart, en una tienda de 99 centavos. ¿Qué más? Con mi mamá siempre he tenido, cuando estábamos más chicos, negocio y ahí estábamos haciendo de todo. Y ahorita trabajo en un banco. Wow. ¿Alguien sabe qué es eso de Videovisión? Yo no sé de qué está hablando, ¿eh? Películas, pero de VHS. No estoy jugando. Sí, claro que sí sé de qué es. No estoy tan joven. No, sí sé. ¿Cuántos años tienes casado con Rosy? Vamos para 5 y medio. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Manantiales? Desde que comenzamos, que son 9. Ajá, 9 años. Ajá, la iglesia se llamaba diferente, entró MacDill, se cambió, pero son... no más. Como 14, más de 14 años, yo creo. Ok. ¿Creen que lo que ha hecho Greg es honorable? Sí. Gracias, Greg. Bueno, vamos a ver ahora, el segundo principio es el principio del doble honor. Primera de Timoteo 5:17 nos habla algo muy importante que es referente a la iglesia. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Sigo, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Ok, voy a desglosar el versículo 17, pero necesito estar claros en que sepan a lo que me estoy refiriendo.
este versículo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quiénes son las personas dignas de doble honor? ¿Quiénes leyeron ahí? ¿Qué dice el texto? No, regrésate un poquito, por favor. En el 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, ¿ok? Son dignos de doble honor. Es lo que dice la palabra de Dios. Y luego tiene el versículo 18. No le pongas bozal al buey mientras está trillando. Ustedes entienden, el buey era el principal animal en el trabajo de la agricultura. Era el que llevaba la carga de todo lo que se estaba cosechando. Entonces, el decirle no le pongas bozales, no le tapes la boca al buey mientras va trabajando, sino que el buey puede agarrar de lo mismo que está siendo cosechado. Y luego dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Insisto, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los ancianos, aquellos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano. Y saben, en estos rollos, mucha gente puede hablar mal acerca de los ancianos y de los pastores. Y la gente habla muchas veces sin saber. La gente habla muchas veces por hablar, a la ligera. Y hacen falsas acusaciones contra un anciano de la iglesia, cuando la Biblia nos enseña aquí que tiene que ser respaldada por 2 o 3 testigos. Por último, a los que pecan, ¿a quién se está refiriendo? A los ancianos, sigue hablando a los ancianos. A los que pecan, repréndenlos en público para que les sirva de escarmiento. O sea que hay algunos que pecan, hay algunos que la riegan, hay algunos que no se portan tan bien con estos asuntos. Pero quiero enfocarme en el versículo 17 y lo voy a desglosar, ya lo vieron ahorita en la pantalla. ¿Cuántos aquí hablan griego? Nadie, qué bueno, porque mi pronunciación del griego no es muy buena. Ni siquiera yo tampoco hablo griego, pero ahí están las palabras en el griego. Es el versículo 17. Los ancianos, la palabra griega es presbuteros, que se refería ya sea a un miembro del Sanedrín israelí o a un presbiterio cristiano. El presbiterio cristiano es como una mesa directiva, ¿ok? Es una mesa que dirigía a la iglesia. La iglesia presbiteriana actualmente se rige, su forma de gobierno es una mesa directiva, ¿ok? Entonces, los ancianos se refiere a eso. Ahora, cuando decimos ahí en el versículo 17 que dirigen, la palabra dirigen es la palabra proistemi, que significa alguien que se para adelante o en rango o que preside. O sea, es la persona que está al frente. La siguiente, que dirigen bien, es la palabra kalos, que significa bien moralmente. ¿Ok? Estamos hablando de quien dirige bien moralmente. Dignos, ahí decía, son dignos de doble honor. La palabra dignos es la palabra axio, que significa que se considere con derecho. ¿Ok? Los que dirigen bien moralmente, que se consideren con derecho, de doble honor. La palabra honor es la palabra timé, que es la palabra que se utilizaba para decir valor o dinero pagado. Entonces, ¿desde dónde viene la palabra honorario? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que aquellos que dirigen la iglesia bien moralmente, que se consideren con el derecho de recibir doble honorario. Especialmente, la palabra especialmente en realidad es la palabra griega malista, que es el más alto grado. O sea, quien está en el más alto grado en la iglesia. Sus esfuerzos, ahí en el versículo 17, los que dedican sus esfuerzos, la palabra esfuerzos es la palabra copiao, que significa que se siente cansado o que trabaja duro.
¿Ok? Que se dedican sus esfuerzos a la predicación. La predicación en realidad ahí es la palabra logos, que se refiere a la palabra de Dios. Y enseñanza es la palabra griega didascalia, que es la doctrina e instrucción, quienes se dedican a eso. Bueno, nunca había desglosado tanto un versículo en el griego, pero es para decirles, esto es lo que significa. Aquí les puse la versión de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, versión Rubén Quintero, o sea que es medio literal del griego. ¿Okay? Esta no la van a encontrar, esta me la aventé yo, pero esto es lo que significa. Significa que el líder que dirige o preside la iglesia bien moralmente debe considerarse con el derecho de tener dobles honorarios o dinero pagado si lleva el más alto grado, si ha trabajado duro predicando la palabra de Dios y enseñando doctrina e instrucción. ¿Está claro? Obed, Greg y todos los pastores que trabajamos honestamente tenemos derecho bíblicamente a un salario más que mínimo. A un salario muy considerable. Eso es lo que la Biblia nos enseña, porque la profesión del pastor es una profesión honorable, ¿sí o no? Ellos, hablando de Obed y hablando de Greg, que estamos en medio de esta transición, son dignos de doble honor. Además, no debemos admitir acusaciones contra algún anciano, algún pastor, a menos que haya 2 o 3 testigos. Ahora, el hecho de que los pastores no son considerados dignos de un salario es un problema internacional. ¿Sabían eso? He ido a diferentes lugares por la gracia de Dios y me doy cuenta que muchas veces el pastor no recibe un salario. Muchas veces el pastor es el último en el cual piensan para honrarlo de esa manera. Cuando lo que dice la Biblia es que debemos darle un doble honor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú y yo desobedecemos la Biblia? En cualquier área. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos alejándonos de la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, yo, obviamente yo soy pastor y muchas veces los pastores tenemos la culpa de esto. ¿Por qué? Porque así como Bedo ahorita confesaba que él por vergüenza no hablaba de esto, yo creo que todos o la gran mayoría nos sentimos así. Yo también me he sentido así. Nosotros muchas veces ponemos primero la iglesia. Muchas veces ponemos, no, primero que se pague esto, no, primero hay que hacer esto otro, primero, estas luces están bien padres, primero que se pongan las luces de la iglesia, primero que se mire bonito, primero vamos a comprar las Biblias para cuando hagamos el evangelismo, primero, muchos de nosotros pensamos así, pero ¿saben qué? Es el deber de la iglesia y trato esto con la iglesia hispana porque si queremos estar listos para un avivamiento como Dios quiere hacerlo, tenemos que aprender a honrar a quien merece esta honra, que son los pastores, que son los que dirigen al pueblo de Dios en todo esto. Entonces, es necesario. Como dijo Beda hace ratito, pertenezco a la Viña. La Viña es un movimiento de iglesias. Somos más de 600 en los Estados Unidos. Somos cerca de 3,000 alrededor del mundo. Y cada iglesia tiene su propio gobierno. Cada iglesia tiene su propio gobierno, tiene su propia administración. Lo que yo he visto es que una iglesia que sostiene a sus pastores es sumamente superior en cuanto a la bendición que las que no lo hacen. Una iglesia que tiene a sus pastores bendecidos, que los honra, es una iglesia más bendecida que quien no lo hace. Fíjense,
reaccionamos al revés, mentalmente pensamos al revés, pensamos primero en todo lo otro que es muy importante, ¿no? Pensamos en evangelizar, pensamos en invertir en el edificio, pensamos en invertir en muchas otras cosas, el dinero que todos damos a través de los diezmos, pensamos en invertirlo en muchas otras cosas y no le damos tanta importancia al pastor y decimos, nos va a ir mejor si hacemos esto y hacemos esto otro. Pero lo que yo he visto es que las iglesias sanas, prósperas y las más grandes, todas invierten en sus pastores. Todas le dan el honor que la Biblia nos enseña a los pastores. Ahora, el pastor está trabajando para la iglesia. ¿De veras sabes en lo que te estás metiendo, Greg? ¿De veras? Yo creo que no. La verdad es que él no sabe en lo que se está metiendo, pero es que ninguno de nosotros sabíamos antes de meternos. Después ya nos damos cuenta, pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que se espera que haga un pastor? Se espera que ore por nosotros, que estudie la palabra, que visite a los enfermos, que esté en los funerales, que case a las parejas, que dé consejería matrimonial, que prepare bien sus sermones, que exponga la palabra con claridad, que sea un buen administrador de las finanzas de la iglesia, que sea un buen consejero espiritual y familiar, que represente legalmente a la organización, que lleve comida a los pobres, que visite a los que no han estado el domingo en la iglesia, que organice los ministerios, que sepa dirigirlos bien, que sea capaz de clarificar la visión de la iglesia, que evangelice en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esperamos eso que haga un pastor? Generalmente esperamos que eso haga un pastor. Ahora, créanme, los pastores no somos Jesús. No tenemos todos los dones. No estamos muy limitados y eso es lo maravilloso de la iglesia. Y ayer que pude estar con algunos de los líderes y servidores, me encantó ver cómo cada quien hace diferentes cosas. Eso es la iglesia. El pastor dirige a la iglesia. Ahora, el problema es que a veces los miembros de la iglesia pensamos que todo lo tiene que hacer el pastor. Y eso no debe ser así. Hay algunas que son las funciones del pastor, entre las cuales estaban esto. Pero ¿saben qué? A ver, ¿no las pusiste ahí, Edgar? Todo lo que esperamos del pastor, ahí lo puse. Ahí está. Que ore por nosotros, que estudie la palabra. Todo ahí ya lo mencioné. Pero se me olvidó algo. También esperamos que tenga un trabajo para que sostenga a su familia. Así como si no hiciera nada, ¿no? El pastor hace un montón de estas cosas, pero también esperamos que tenga un trabajo para sostener a su familia. Y ¿saben una cosa? No puede hacerlo todo. Y yo no me voy a meter en cómo ustedes como iglesia van a administrar su iglesia. Eso es asunto de ustedes. ¿Qué van a decidir? ¿Qué es? ¿A quién le pagan? ¿Cuánto le pagan? Esas son decisiones de cada iglesia local. Lo que yo les quiero decir es que el pastor es digno de doble honor. El pastor, junto con su esposa, no pueden hacerlo todo. Es un trabajo colectivo, pero son las personas que Dios ha puesto. Y créanme, conforme ustedes como iglesia local van creciendo, van a necesitar invertir en más personas. Y me refiero a invertir es a pagar sueldo, salario, ya sea medio tiempo, tiempo completo, a diferentes personas para que puedan seguir creciendo. Entonces, pensemos en los dos principios juntos. El que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sabes, hoy en día, con mucha tristeza puedo decir esto, que
la mayoría de los pastores hacen su trabajo con honestidad, pero no pueden ni siquiera hablar del tema del dinero en la iglesia, porque la gente no quiere dar, porque la gente los ve como si los pastores se fueran a quedar con el dinero. Y lo más saludable, a mí me gusta cómo ellos han estado funcionando. Obed es el pastor, pero Greg ha sido el administrador. Eso es algo saludable. Ustedes como iglesia tienen que tener una manera saludable de organizarse, pero donde no solamente el pastor haga todo, pero que el pastor sea digno de honor. Entonces, la mayoría de los pastores que no pueden hablar de esto, no pueden proveer para los de su casa. Entonces están negando a Cristo y son peores que un incrédulo. ¿Sabes? Yo creo que ustedes, si han estado suficiente tiempo en la iglesia, han escuchado historias de hijos de pastores que no quieren nada con el evangelio ni con la iglesia. En gran parte es por esto. En gran parte es por esto, porque el pastor puede estar trabajando un montón de horas, dedicándole un montón de horas a la iglesia, pero no provee lo suficiente y lo necesario para su casa. Y los hijos crecen no queriendo nada con la iglesia, resentidos. Ahora, ¿saben ustedes que Obed los ama? Más o menos. No. ¿Saben ustedes que Obed los ama? Los tienes amenazados, o los tienes. Es amor machista, ¿eh? Ahora, ¿ustedes aman a su pastor? ¿Ustedes quieren que su pastor sea peor que un incrédulo? Tenemos que honrarlo. Tenemos que honrarlo. ¿Cómo le podemos pagar a un pastor? Obviamente con nuestros diezmos. Y eso será otro tema que ya les tocará aquí a los pastores. Pero es con nuestros diezmos, con el 10% de nuestros ingresos. Las iglesias empezarán a ser bendecidas cuando dejen de abusar de sus principales trabajadores. Las iglesias empezarán a ser bendecidas cuando dejen de abusar de sus principales trabajadores, que son los pastores. Porque yo estoy seguro que ustedes a donde van, si agarran un trabajo, ustedes quieren que les paguen. ¿Verdad que sí? Y si no les pagan, ustedes sentirían que eso es un abuso. Y pondrían hasta una demanda. Las iglesias empezarán a ser bendecidas. Y eso es algo, insisto, las iglesias americanas tienen mucho camino adelante de nosotros y saben de esto. Las iglesias hispanas, desgraciadamente no hemos reconocido esto, pero necesitamos aprender y reconocerlo, que si queremos ser bendecidos necesitamos honrar a quienes dirigen la iglesia. La iglesia, y eso te lo digo Greg, se lo digo a Obed y se lo digo a cualquiera. A Cristian ayer le dije, bueno, no le voy a decir lo que dije ahí, pero cuando me dijo que ha estado en todos los ministerios excepto en el de damas, y no te recomiendo que entres a ese, Cristian, Ese no es para ti. Veo que no tienes un llamado para ese. Pero la iglesia es la mejor empresa del mundo. Yo creo esto. Dios la formó para llevar el evangelio. Es una empresa que ha estado por más de 2000 años o 2000 años funcionando y no va a quebrar. La iglesia no va a quebrar. Porque es Dios el que provee para su iglesia. Si tú crees que Dios es tu proveedor para tus finanzas personales,
Y has visto la mano de Dios en todo esto. Es el mismo Dios el que provee para su iglesia, y somos tú y yo los que a través de eso proveemos para los pastores, para que esto siga avanzando y siga creciendo. Es la mejor empresa en la que podamos estar. ¿Qué empresa puede decir que tiene el 100% de la bendición de Dios? Solo la iglesia. Ahora, por eso es que Malaquías 3:10 dice: ustedes me están robando cuando no damos el diezmo. Porque ahí está la bendición, pero si no lo damos, nos perdemos de la presencia de Dios. La iglesia es la mejor empresa. La iglesia hispana necesita aprender a organizarse adecuadamente. Dios tiene grandes planes para esta iglesia, para Manantiales. Dios tiene grandes planes para la iglesia en el Valle Imperial. Yo soy parte de la iglesia del Valle Imperial junto con ustedes. Yo soy uno como ustedes. Yo sé lo que se vive, yo sé el aire que se respira, yo siento el calor en el verano. No vengo de fuera a decirles esto. Yo entiendo todo esto y puedo decirles con seguridad. Esto lo dije ayer en la junta de líderes. He estado desde que me gradué de la universidad. Yo soy contador público. Yo me gradué en el año 2000. He estado desde que me gradué de la universidad. Inesperadamente el Señor me llamó a la iglesia. Me llamó a tiempo completo a la iglesia. Y fui y no ha pasado una ocasión que no se me haya pagado mi sueldo, mis honorarios. Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia. He vivido de esto honradamente, porque se puede decir que se puede vivir del evangelio. Sí, el apóstol Pablo lo dice, la Biblia lo dice. Podemos vivir, es una profesión honorable, con toda seguridad lo puedo decir. Dios es el que provee. Dios les ha provisto a ustedes como iglesia. Dios les va a seguir proveyendo a ustedes como iglesia para que hagan esto, para que honren a su pastor actual, Obed, y a su pastor que va a entrar el próximo mes, Greg. Y insisto, ustedes sabrán cómo van a administrar su iglesia, pero los recursos ahí están, porque Dios los ha bendecido. ¿Me dejan orar por ustedes, por favor? Pueden ponerse de pie un momento.